Antes de morir, dejó una nota que revelaba un dolor insoportable. No puedo seguir más. Detrás del DJ que hacía vibrar a millones se escondía un alma quebrada por la fama, la presión y un agotamiento que lo llevó al límite. Avicii no fue solo un productor de música electrónica. Fue el chico prodigio que redefinió la industria con himnos como Wake Me Up y Levels, canciones que parecían llenas de vida y esperanza, mientras él se apagaba en silencio. Millones lo aclamaban en escenarios gigantescos, pero en su interior crecía un vacío imposible de llenar. Pocos sabían que tras cada concierto con luces cegadoras, Avicii regresaba a la soledad de su habitación, con un cuerpo desgastado por giras interminables y un alma atrapada en un círculo de ansiedad, depresión y cansancio extremo. La industria lo quería como una máquina de éxitos, pero él era solo un joven sueco que había soñado con hacer música, sin imaginar que ese sueño se convertiría en su condena. Su historia no es solo la de un músico famoso, sino la de un ser humano que pagó el precio más alto por un talento descomunal. Avicii se convirtió en el rostro más brillante de la música electrónica, pero también su sacrificio más doloroso, porque detrás de cada acorde que hacía bailar al mundo, había un grito ahogado pidiendo ayuda. La pregunta es inevitable. ¿Cómo un ídolo que lo tenía todo terminó consumido por la oscuridad antes de cumplir 30 años? La respuesta es un secreto que muchos prefieren no mirar de frente, porque desnuda la cara más cruel del entretenimiento moderno: la explotación, la soledad y la fragilidad de quienes parecen invencibles. La gloria y la caída de Avicii no es solo una tragedia personal, es también un espejo de la industria musical y de un mundo que idolatra, exige y destruye. Hoy recordamos no solo al artista que cambió la música electrónica, sino al joven que nunca pudo escapar del peso de la fama. Tim Bergling, conocido mundialmente como Avicii, nació en Estocolmo, Suecia, en 1989. Desde muy joven mostró una sensibilidad especial hacia la música y una curiosidad insaciable por la creación de sonidos. Con apenas un ordenador y programas caseros, comenzó a producir en su habitación, sin imaginar que esos experimentos lo llevarían a convertirse en uno de los DJs y productores más influyentes de la música electrónica contemporánea. El escenario en el que Avicii emergió era un mundo en plena transformación cultural. A finales de la primera década del 2000, la música electrónica estaba explotando en clubes y festivales alrededor del planeta. Ultra Music Festival en Miami, Tomorrowland en Bélgica, Ibiza como la meca de la fiesta, eran los nuevos templos modernos y Avicii se convirtió rápidamente en uno de sus dioses. Su tema Levels, lanzado en 2011, no solo lo catapultó a la fama, sino que también redefinió lo que significaba el EDM, Electronic Dance Music. De pronto, un chico sueco de apariencia tímida estaba al frente de un fenómeno global. La prensa lo presentaba como el genio joven, el chico que revolucionó la música electrónica y la nueva cara del entretenimiento mundial. Y no era para menos. Avicii logró lo que pocos DJs habían alcanzado hasta entonces, llevando el EDM a la radio comercial y mezclándolo con géneros como el country o el folk, como lo demostró con Wake Me Up, un tema que rompió todas las barreras y conquistó tanto las pistas de baile como las listas de éxitos en más de 40 países. Pero mientras para el público todo era luz, éxito y glamour, detrás del escenario se cocinaba otra historia mucho más compleja. La fama llegó con un costo devastador: agendas de giras imposibles, vuelos continuos, noches sin descanso y un ritmo de trabajo inhumano impuesto por una industria que veía en Avicii no a una persona, sino a una marca multimillonaria. A los 20 años ya estaba viviendo lo que muchos considerarían un sueño, pero en realidad estaba entrando en una espiral de desgaste físico y emocional. El propio Avicii lo reconoció en entrevistas: no estaba preparado para ese nivel de presión. El alcohol, utilizado como anestesia para soportar la ansiedad y el cansancio, comenzó a convertirse en un compañero constante. El éxito mundial lo colocaba en portadas y en escenarios masivos, pero también lo empujaba a un vacío interior cada vez más profundo. En este punto, el escenario ya estaba montado: el ascenso meteórico de un genio musical que parecía imparable y al mismo tiempo la construcción silenciosa de una caída inevitable. La historia de Avicii se mueve entre dos polos: la gloria de un talento que conquistó el mundo y la tragedia de un joven que nunca pudo sostener el peso de lo que había creado. La pregunta que flota en el aire es tan inquietante como dolorosa:
¿Cómo pudo alguien que lo tenía todo, fama, fortuna, talento, admiración, sentir que no tenía nada? Esa es la paradoja central que exploraremos en esta historia, donde la música más luminosa nace de un corazón atrapado en la oscuridad. El comienzo de la historia de Avicii tiene un aire casi ingenuo. Tim Bergling era un joven sueco apasionado por los sonidos electrónicos, encerrado en su habitación durante horas, perfeccionando cada beat. No había reflectores, no había giras interminables, solo un chico obsesionado con la idea de crear música que hiciera vibrar el alma. Subía sus mezclas a foros de internet esperando apenas un comentario de aprobación. Lo que no sabía era que esas producciones caseras llamarían la atención de Ash Purnery, el manager que lo llevaría al estrellato. El primer gran golpe llegó con Levels en 2011. De pronto, la canción sonaba en todas partes, desde discotecas en Ibiza hasta programas de televisión en Estados Unidos. Avicii pasó de ser un productor desconocido a una superestrella global en cuestión de meses. Ese fue el punto de no retorno. El chico sueco ya no podía volver al anonimato. El mundo quería más y la industria estaba dispuesta a exprimirlo hasta el límite. El calendario se volvió inhumano. Más de 300 shows en un año, festivales multitudinarios, entrevistas, colaboraciones con grandes artistas. Avicii estaba en todas partes. En apariencia era el sueño de cualquier joven músico, pero en su interior se gestaba una tormenta. El cuerpo de Tim no estaba hecho para ese ritmo, y pronto llegaron las consecuencias: ataques de ansiedad, insomnio, problemas estomacales provocados por el abuso de alcohol. Para soportar el agotamiento, comenzó a beber antes de cada show. Lo que al principio era un calmante ocasional, se transformó en dependencia. En 2012, la presión escaló aún más cuando fue invitado a actuar en los escenarios más prestigiosos del mundo, incluido el Festival de Coachella. Avicii era ya un nombre consolidado, pero con cada triunfo crecía también su malestar. En un momento de lucidez, confesó: ser DJ no es lo que imaginaba, me está destruyendo. Sin embargo, sus palabras se perdían en el ruido de los aplausos. Nadie parecía escucharlo realmente. El clímax de esta espiral llegó con una noticia que sorprendió al público. En 2016, Avicii anunció su retiro de las giras. Tenía apenas 26 años y ya estaba cansado de una vida que lo estaba consumiendo. Para mí era demasiado, lo necesitaba, escribió en una carta pública. Pero aunque dejó los escenarios, no pudo dejar atrás la presión de la industria. Seguía produciendo música, seguía siendo un nombre rentable, seguía siendo Avicii el ídolo que millones reclamaban. La caída fue silenciosa, pero brutal. Detrás de sus nuevas canciones y colaboraciones se escondía un joven luchando contra la depresión y la falta de sentido. El mundo veía a un artista que todavía brillaba, pero quienes lo conocían de cerca sabían que el peso de la fama había dejado cicatrices imposibles de curar. La industria lo había moldeado como un producto perfecto, pero había olvidado al ser humano que existía detrás. El 20 de abril de 2018, la noticia sacudió al mundo. Avicii había muerto en Mascate, Omán, a los 28 años. El comunicado de su familia fue devastador. No pudo continuar más. Quería encontrar la paz. Era la confirmación de que aquel joven que había hecho bailar a millones había librado una batalla silenciosa que terminó en tragedia. Avicii fue la representación más dolorosa de una verdad incómoda. El éxito puede ser tan letal como el fracaso. Su ascenso fue meteórico, pero su caída reveló la fragilidad de un alma atrapada en un sistema que nunca permitió que respirara. Cuando la muerte de Avicii se confirmó, el mundo entero quedó paralizado. No era solo la pérdida de un artista brillante, era la revelación de una herida mucho más profunda. Detrás de los himnos que levantaban estadios enteros había un joven destrozado por dentro. La imagen del DJ sonriente con los brazos en alto frente a multitudes contrastaba brutalmente con la realidad que escondía en privado. Noches interminables de ansiedad, un cuerpo enfermo por el exceso de alcohol y operaciones médicas y una mente agotada por la presión de ser siempre perfecto. El comunicado de su familia fue desgarrador. En él confesaban que Tim ya no podía seguir más, que buscaba la paz, que no estaba hecho para la maquinaria en la que terminó atrapado. Era la confirmación de que Avicii no había muerto por accidente. Había tomado la decisión de escapar del tormento que lo consumía. Y de pronto, esa nota final se convirtió en la prueba de una verdad que la industria prefería ignorar, que el brillo del éxito puede devorar a los más sensibles. Amigos cercanos
Revelaron detalles dolorosos. Hablaron de cómo Avicii evitaba salir, cómo prefería estar solo antes que enfrentarse al ruido del mundo. Algunos contaron que escribía en sus diarios sobre su cansancio, sobre el vacío que sentía, incluso después de haber conquistado todo lo que soñó. La vida no puede ser solo esto, llegó a anotar en una de sus reflexiones. Frases que, leídas después de su muerte, suenan como gritos ahogados que nadie escuchó. Los medios reaccionaron con una mezcla de shock y morbo. Los titulares hablaban de genio atormentado, ídolo caído, la sombra de la fama. Pero detrás de esa cobertura sensacionalista estaba el dolor real de millones de fanáticos que no podían comprender cómo alguien que parecía tenerlo todo había perdido la batalla contra sí mismo. En redes sociales se multiplicaron los homenajes y mensajes de despedida, velas encendidas, frases de sus canciones convertidas en epitafios, lágrimas colectivas en cada rincón del mundo donde su música había llegado. La industria, por su parte, reaccionó con hipocresía. Muchos de los que habían lucrado con sus giras, con su imagen, con su agotamiento, se apresuraron a elogiarlo como un visionario. Pero los que estuvieron cerca sabían la verdad. Avicii había sido víctima de esa misma maquinaria que ahora lo ensalzaba como leyenda. Había advertido en múltiples ocasiones que no soportaba el ritmo, que las giras lo estaban matando, y aún así lo empujaron una y otra vez al escenario. El clímax de su historia no fue un concierto apoteósico, ni un premio recibido frente a millones. Fue una habitación en Omán, un silencio insoportable y una decisión final. Ese fue el momento en que la gloria se transformó en tragedia, en que el ídolo se reveló como lo que siempre había sido, un ser humano demasiado frágil para la crueldad de la fama. Y sin embargo, la paradoja más dolorosa es que, en su muerte, Avicii alcanzó una inmortalidad que quizá nunca buscó. Sus canciones siguen sonando, sus letras resuenan como confesiones premonitorias, y su nombre se convirtió en símbolo de una generación que entendió demasiado tarde que la música más alegre podía nacer de una tristeza insoportable. El legado de Avicii está marcado por esa oscura verdad, que el éxito puede ser un disfraz brillante que oculta las heridas más profundas, y que detrás de cada estrella que idolatramos puede esconderse una historia de dolor que jamás imaginamos. En Gloria y Caída creemos que la historia de Avicii es más que una biografía, una advertencia. La música electrónica nunca será la misma sin él, pero su ausencia nos obliga a mirar con crudeza el costo humano que se esconde detrás de la maquinaria del entretenimiento. Tim Bergling no era solo un DJ prodigio, era un joven con una sensibilidad especial que terminó siendo devorada por un sistema que no perdona debilidades. Lo más perturbador de su historia no es únicamente su muerte prematura, sino la indiferencia con la que se ignoraron sus súplicas. Avicii había dicho en entrevistas, en escritos personales y en confesiones a amigos que no soportaba más. Lo repetía, lo pedía, pero la industria y hasta parte de su entorno lo empujaban a continuar porque su nombre era demasiado valioso. La hipocresía de aquellos que tras su muerte se apresuraron a alabarlo como un genio contrasta con el silencio que guardaron cuando él estaba vivo y desesperado. Como canal, no podemos dejar de preguntarnos cuántos artistas más deberán pasar por lo mismo antes de que la fama deje de ser una condena. ¿Cuántas muertes silenciosas serán necesarias para que entendamos que los ídolos no son máquinas, sino seres humanos vulnerables, con miedos, ansiedades y dolores? Avicii fue víctima de un sistema que exige sin descanso y que rara vez ofrece un refugio real a quienes se quiebran en el camino. Sin embargo, no podemos quedarnos únicamente con la tragedia. Su legado artístico es incuestionable. Con apenas unos años de carrera, Avicii transformó la música electrónica, abrió puertas para que el EDM se convirtiera en un fenómeno global y demostró que un DJ podía ser mucho más que un pinchadiscos. Podía ser un compositor, un visionario, un creador de himnos generacionales. Canciones como Wake Me Up, Levels o Hey Brother siguen siendo parte de la memoria colectiva y probablemente lo serán por décadas. Desde Gloria y Caída vemos en su historia un espejo de nuestra época, una sociedad que consume artistas con la misma rapidez con la que consume canciones y que olvida que detrás de cada hit hay una persona. Avicii no murió solo como un músico, murió como símbolo de la fragilidad humana en un mundo que se disfraza de luces, pero que a menudo está lleno de sombras. Y ahora queremos invitarte a reflexionar. ¿Tú qué opinas de la historia de Avicii? ¿Lo ves como un mártir de la industria musical,
como una víctima de su propia sensibilidad o como un genio que nos dejó demasiado pronto. Queremos leer tus pensamientos en los comentarios, porque la historia de Avicii no pertenece solo a los titulares, también pertenece a todos aquellos que alguna vez encontraron consuelo, alegría o fuerza en su música. Al recordar a Avicii es imposible no sentir una mezcla de gratitud y tristeza. Gratitud porque nos regaló canciones que marcaron una época, que se convirtieron en la banda sonora de millones de vidas alrededor del mundo. Tristeza porque detrás de esos acordes luminosos había un joven que buscaba algo tan simple y a la vez tan difícil: paz. Su historia nos deja una sensación inquietante, como si hubiéramos sido testigos de un secreto que el mundo no quiso ver hasta que fue demasiado tarde. Avicii no murió en un escenario rodeado de multitudes, sino en soledad, en un rincón del mundo donde intentaba escapar de la presión. Esa soledad habla más fuerte que cualquier espectáculo con fuegos artificiales, porque nos recuerda que incluso los ídolos más grandes pueden quebrarse en silencio. Al escuchar hoy sus canciones, cobran un nuevo significado. Wake Me Up ya no es solo un himno de esperanza, sino un eco de lo que él mismo deseaba: despertar de un ciclo agotador. Levels no es solo el inicio de una revolución musical, sino también la cima de un viaje que se volvió insoportable. Y cada nota que dejó grabada es ahora un testimonio de su talento inmenso, pero también de su fragilidad. Quizás lo más doloroso de su legado es la certeza de que Avicii nunca quiso ser un mártir, nunca buscó convertirse en símbolo de los excesos de la fama. Solo quería hacer música. Y sin embargo, el destino lo convirtió en el reflejo de una industria que consume más rápido de lo que protege. Al final, la historia de Avicii nos deja una pregunta sin respuesta. ¿Qué hubiera pasado si el mundo lo hubiera escuchado a tiempo? Nunca lo sabremos. Lo único que queda es la música, eterna, vibrando como una confesión que nunca deja de sonar. Algunas historias nunca debieron ser conocidas, pero ahora ya lo sabes. Y cada vez que escuches un tema de Avicii recordarás no solo al DJ que hizo bailar al planeta, sino al joven que luchó contra la oscuridad y que en su caída nos dejó una lección imposible de olvidar.